Bueno, estamos hoy a jueves 13 de abril del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá, transmitiendo su programa diario del año bíblico. Glorificado sea el nombre de Dios, porque ya estamos casi entrando a la mitad del cuarto mes del año y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y gracias a cada hermano que ha tenido un apoyo súper incondicional con cada programación que sale al aire y usted se conecta y comparte ese link con otra persona, pues es de mucha bendición. Nos alegra saber que hay muchos hermanos que están conectados, distintos países que están conectados, y eso nos da alegría y nos compromete a seguir todos los días saliendo al aire, haciendo una pausa a nuestras actividades diarias y así poder salir con ustedes, pues la palabra nos da vida. Si ustedes reciben bendición en cada programa, les podemos testificar cada hermano que está al frente de un programa radial que recibimos más. Recibimos mucha más bendición de lo que ustedes se imaginen, porque es un compromiso con ustedes, pero también con Dios. Dios nos use como canal de bendición para hablar, porque a veces nosotros no conocemos la situación de cada persona, pero Dios sí. Y Dios suele usar a los suyos como Él quiere para fortalecer, para dar palabras de vida a cada oyente. Entonces, la misión grande de la palabra de Dios es transformar nuestras vidas, guiarnos por el camino de la santidad y de la justicia, vivir conforme al plan del Señor. Entonces, para nosotros es un grato privilegio estar con ustedes todos los días, hacer un paréntesis en nuestra vida y sumergirnos y emprender este maravilloso viaje en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a tener la oración de inicio para comenzar con este viaje que estamos emprendiendo y ya estamos por terminar el libro segundo de Reyes. Entonces vamos a tener la oración para dar inicio. Soberano Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Y es tu palabra la que da testimonio, Señor, la que nos guía a la eternidad, al encuentro contigo. Ayuda, Señor, de manera especial cada oyente, cada hermano que está en conexión. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones. Ayúdanos, Señor, a corregir, considera nuestra humana fragilidad y danos la intención, el querer obedecerte cada día de nuestras vidas, Señor, que podamos expresar y vivir conforme lo dijo aquel gran siervo, que ya no vivo yo, sino Cristo viva en nosotros. Guía, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, está delante de ti. Hay una cantidad grande de personas que están suplicando por la sanidad, Señor. Te suplicamos de manera especial que no solamente sane su cuerpo, Señor, sino también su alma. Tu palabra nos dice que si estuvieren en pecado, les serán perdonados, porque así es tu misericordia, Señor. Ten piedad, Padre bueno, y extiende tu cetro de amor. Guíanos, Señora, y que nuestra fe pueda ser agradable a ti. No nos abandones en nuestra principal necesidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado, y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados oyentes, ya estamos entonces terminando el libro de Segunda de Reyes. Vamos a iniciar entonces, listo, a tomar sus asientos y vamos a emprender el viaje y llegaremos al capítulo 22 de Segunda de Reyes. Vamos a tratar hoy, yo creo que sí nos da tiempo, de avanzar de manera que podamos terminar hoy con el libro de Reyes. Son solamente 25 capítulos y para hoy nos quedarían 4, pero pienso que sí podemos avanzarlos para ya entonces el día de mañana
iniciar con Primera de Crónicas y no se vayan a dormir con Crónicas porque los primeros capítulos es genealogía, son nombres, pero aunque parecen un poco así como que, ay, ¿y en qué nos ayuda esto? Son de gran importancia. Así que vamos entonces hoy a procurar terminar con el capítulo de Reyes, con el segundo libro de Reyes, llegando hasta el capítulo 25. Entonces emprendemos nuestro viaje por el capítulo 22. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida, hija de Adaía de Buscat. E hizo los reyes en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y a los 18 años del rey Josías fue que envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesullán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve a Hilcías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa de Jehová, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las aberturas de la casa, a los carpinteros, a los maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con fidelidad. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escriba: El libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. E Hilcías dio el pan y leyólo. Viniendo luego Safán escriba al rey, dio al rey la respuesta. Safán escriba declaró al rey, diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un libro, y Can, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaía, siervo del rey, diciendo: Id, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Aicán, y Achbor, y Safán, y Asaía, a Hulda, profetisa, mujer de Sayún, hijo de Ticva, hijo de Araaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, a saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Bueno, como habíamos quedado que hoy leeríamos sobre el extraordinario reinado de este niño, del rey Josías, y me impactó mucho cuando entramos en las páginas de estos libros, cuando al inicio del gobierno de Jeroboam, Jehová envía a aquel profeta que se le llama como el profeta desobediente, se le conoce, y él le da a conocer a Jeroboam que de la simiente de David se levantaría un rey cuyo nombre sería Josías, y que él limpiaría todo Israel
y Jerusalén y los alrededores de la idolatría. Y esto me impactó porque para que esta profecía se cumpliera pasaron casi 300 años. Y qué manera Dios de ensamblar la historia a su voluntad. Cómo todo Dios lo encamina para el buen funcionamiento. Aunque el pueblo se había desbocado en el pecado, el Señor siempre presentará sus instrumentos en determinado momento para hacer una obra especial. Y esto representó este niño, el rey Josías. Este niño fue el 16º rey de Judá. Judá fue bendecido con este último gran avivamiento religioso. Este fue el último rey que llamó, que instó a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, hay algo importante que debemos también recordar, y es que se puede trazar unos paralelos, líneas paralelas muy parecidas entre Josías y Joás, el 8º rey de Judá. ¿Por qué? Bueno, porque al igual que Josías, Joás también comienza su reinado a muy temprana edad. Josías comenzó a reinar a los 8 años y Joás cuando solo contaba con la edad de 7 años. Ellos ascienden al trono a una edad muy temprana y ellos también se preocuparon por establecer un plan para la restauración del templo, así tal cual lo había estipulado Joás, que había llamado a la recolección de ofrendas y de entregárselos a aquellos hombres albañiles, carpinteros que estaban a cargo de esto y que no le pidieran cuenta, así tal cual también lo hizo el rey Josías. Y al igual que Joás, quien recibió la ayuda de un gran sacerdote, Joiada, que este sacerdote se ganó tanto la estima del pueblo y del rey, que él fue sepultado en el sepulcro de los reyes, Joiada, aunque no nos lo dice en este libro de Reyes, pero Crónicas sí nos da estos detalles de cuánto bien había hecho este sacerdote al pueblo de Judá. Y aquí también, paralelo a Josías, él está siendo asistido de un gran sacerdote cuyo nombre es Hilcías. Entonces podemos notar varias situaciones muy similares en el reinado de Joás, quien ocupase el puesto 8 de la dinastía davídica, y en Josías, quien ocupa el puesto 16 de los reyes de Judá. Maravilloso es ir entendiendo todo lo que Dios va haciendo, ¿verdad? Y cómo el Señor no escatima detalles. Y eso a nosotros nos llena de confianza. El Señor no se le va ningún detalle. Por eso que Él en su amor y en su misericordia consuela a sus hijos diciéndole, miren, ni un cabello de ustedes va a aparecer. O sea, algo tan sencillito e insignificante para muchos, para Dios tiene gran valor. Ni un cabello. Y qué lindo es saber que tu vida, que mi vida, está en las manos del Señor especial, que no se le escapa nada. Resulta que en este proceso, cuando este niño entra al poder, nos revela la palabra de Dios que se encuentra en este proceso de reparar el templo. El sacerdote Hilcías hizo un gran hallazgo, el libro de la ley. Y el escriba Safán lo leyó delante del rey Josías. Allí, a la luz de las reformas de Josías, y se evidencia que este libro contenía gran parte de Deuteronomio, lo que se relata, lo que se detalla en el capítulo 28, donde reúne todas las maldiciones, los castigos que llegarían al pueblo si dieran las espaldas a la ley de Jehová. ¿Qué sucede? Que en la reacción de Josías, cuando él escuchó la lectura del libro de la ley, fue de inmediato, fue un arrepentimiento genuino y una búsqueda de la dirección de Dios, a tal punto que él entendió la situación en que estaba sumergido su nación y procuró, no quedó postrado allí en que bueno, vamos a ser castigados, no, él acude, él manda a buscar aquella mujer
que nos detalla que ella lo asistió en este empeño. Le habla por medio del Señor a través de esta mujer, de esta profetisa. Y podemos decir que esta mujer pues se pudo resguardar del terrible reinado que tuvo en los años de Manasés, porque recordemos que Manasés hizo morir a muchos profetas que estaban instándole a buscar de Dios. Y entonces esta mujer, esta profetisa, le habla, él le dice, anda, pregúntale a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de todas estas palabras, porque he entendido que la ira de Jehová es grande contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este himno, de este libro, para hacer conforme a todo lo que en él se ha escrito. Entonces Hilcías, el sacerdote, se dirige junto con Aicán, Acbor, Safat y Asaías a la casa de Hulda, la mujer de Sayún. Y esta mujer que moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, hablaron con ella. Y qué impactante la reacción que tuvo esta mujer, porque ella inmediatamente le da a conocer que le había pronunciado ya el Señor. Cuando él mandaba a buscar la palabra, ya el Señor la tenía preparada. Así de perfecto hilvana el Señor todas las situaciones que le ayudan a corregir a este rey. Y él le dice, a través de esta mujer le dice, mira, ella le dice, mira, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, y le van a decir así al varón que los ha enviado a mí, que lo enviaron a mí. Yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Bueno, por cuanto me dejaron a mí. Y esta expresión que usa la mujer dada por Jehová es la misma expresión que el profeta Jeremías da a conocer en el capítulo 2, versículo 13 de Jeremías, cuando le dice así, le dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Ahí está el contenido de la queja del Señor, el argumento del Señor, ustedes me han dejado a mí. Y así se lo revela Jehová por boca de esta profetisa. Como ustedes me han dejado a mí y han quemado incienso a dioses ajenos, me han provocado a ira con todas las obras que ustedes han hecho en sus manos, y su ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Entonces cuando el rey escuchó todo esto, cuando el rey, y ella le hace también, miren qué manera de confirmar la fe de este rey, cuando ella le dice, pero no todo está perdido. En tus días, cuando tú estés aquí al mando, va a haber paz. Por amor a David mi siervo. Por amor a David mi siervo. Porque tú, le dice el Señor, tú oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Miren la manera de Dios de consolar el corazón de este joven cuando el Señor conoce tanto nuestra intimidad, nuestro corazón, cada tejido celular de nuestro cuerpo lo conoce el Señor y le revela esto que Josías manifestó al haber escuchado esta palabra. Te humillaste, tu corazón se enterneció, tu corazón se sintió ese impacto de la palabra cuando fue leída a oídos de Josías. Eso fue tan notorio que eso fue agradable a Dios y se lo hizo notar a través de la profetisa cuando le dice, no te preocupes, en tus días no va a pasar nada de lo que se ha pronunciado acá, por amor a David, tu padre, por amor, porque esa actitud que tuviste me agradó tanto, el saber que esa palabra impactó, penetró tu alma, te humillaste y esa humillación fue tan genuina, tan sincera, esa necesidad de poner en práctica la voluntad de Dios se fortaleció más en el corazón de este joven
al haber entendido la voluntad de Dios y no se conformó solamente con escucharla, sino corrió a ponerla por obra. ¿Y qué pasaría en cada ser humano si tuviéramos este efecto que tuvo Josías, ¿verdad? Al entender nuestra condición y humillarnos ante la divina presencia de Dios y poder abrir nuestro corazón, enternecer nuestro corazón a la voz de Dios y vivir conforme a su santa y bendita voluntad. Fuera diferente nuestra vida, ¿verdad? Fuera diferente nuestra manera de caminar. Cuando esta mujer se le manifestó así, le manda a decir: yo te voy a recoger con tus padres y tú vas a ser llevado al sepulcro en paz. Tú no vas a ver nada de este mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y toda esta noticia se la dieron entonces a este joven, porque ya era un jovencito cuando hallan el libro de la ley y se da a conocer. Entonces, qué lindo es esta manera de ver a este niño, este jovencito ya, obrar de una manera tan, pero tan preciosa. Vamos a escuchar un pequeño canto sobre este rey, que es muy lindo, hace referencia a todo lo especial que él hizo por el bienestar del pueblo del Señor. Escuchemos. Josías era un niño rey, valiente y esforzado, respetaba la ley que Dios había dado. En el templo él encontró el libro de la ley y al pueblo convocó el pequeño niño rey. Josías puso a Dios en primer lugar. Josías, solo a Dios quería honrar. Sonaron trompetas en el lugar para adorar a Dios. Con júbilo el pueblo cantó y oró y a Dios obedeció. El rey mandó a reparar el templo del Señor y quiso hacer el bien con todo su amor. 8 años tenía el rey y a Dios le agradó, porque el pueblo ofrendó y el templo reparó. Josías puso a Dios en primer lugar. Josías, solo a Dios quería honrar. Sonaron trompetas en el lugar para adorar a Dios. Con júbilo el pueblo cantó y oró y a Dios obedeció. Ahora es tiempo de aprender y dedicarse a Dios, porque los niños que aman su ley, bendecidos son. Como Josías yo quiero ser un niño para Dios. Quiero servirle y serle fiel, viviendo para Él. Josías puso a Dios en primer lugar. Josías, solo a Dios quería honrar. Sonaron trompetas en el lugar para adorar a
a Dios obedeció, y a Dios obedeció. Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey envió y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, y a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, y para el bosque, y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y todas las camoreos que había puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna, y a los signos, y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gabaa hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Empero los sacerdotes de los altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melech, eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó el fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Ammón. Y quebró las estatuas, y taló los bosques, e hinchó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó, y quemó el alto y lo tornó en polvo, y puso fuego al bosque. Y volvióse Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y quemólos sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios. Y después dijo, ¿qué título es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira,
quitólas también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvióse a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de la alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías los pitones, adivinos y terafeos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, y de toda su alma, y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Con todo eso, no se volvió Jehová del ardor de su grande ira, con que se habían encendido su enojo contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: También he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: Mi nombre será allí. Lo demás de los hechos de Josías, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, matólo en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y trajeronlo muerto de Megido a Jerusalén, y sepultáronlo en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y ungiéronle y pusiéronle por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y echólo preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat. Reinando él en Jerusalén, impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliacín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle el nombre en el de Joacín, y tomó a Joacás, y llevólo a Egipto, y murió allí. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo apreciar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Necao. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaía, de Ruma. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Bueno, este capítulo nos llena de esperanza, puesto que aquí se presenta claramente lo que Jehová había pronunciado por boca de aquel profeta. Aquí Josías entra en acción una vez que conoce la voluntad de Dios con certeza, una vez que Jehová le habla a través de esta mujer, entra en acción, no se queda allí sentado lamentándose, postrándose, no. Inmediatamente este hombre llamó, convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Este fue el primer paso que da para la reforma, de llamar a una asamblea nacional para renovar, para instar, para restaurar el pacto de Judá con Jehová, el Dios de sus padres. Y él sube a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas. En esta época de Josías estaban, podemos decir a través de la historia y de los números, que estaban ministrando. Estaban en esta época el profeta Jeremías, estaba en plenas funciones, estaba habían varios profetas que estaban
en este lugar o en sus alrededores. Estaba el profeta Sofonías, estaba posiblemente el profeta Nahum y el profeta Habacuc. Estaban en los ministerios, en estas reformas, en este último avivamiento que experimentó el pueblo de Judá. Una vez que él convoca a toda la congregación, a los líderes espirituales, inmediatamente pasa a eliminar la idolatría, este mal que se había convertido en un cáncer que había hecho metástasis desde los líderes religiosos hasta el más pequeñito. Esto fue algo terrible y claro, resultado de las terribles mandatos que hubo en el pueblo de Judá, uno de los más sangrientos, de los más terribles y de los que más inyectó abominación al pueblo fue el malvado Manasés. Imagínense, 50 años haciendo maldad, instando a la perversión y aniquilando a todo aquel que se levantaba con la voz de Jehová para restaurar y para instar a la santidad. Y este rey entonces, en estos versículos que nos dan lo terrible, el cuadro terrible con que se encontró, pues había una degradación tal en la que había caído Judá, incluso metiendo ídolos en el templo. Tenía sacerdotes idólatras, tenían las prácticas de la sodomía y la prostitución dentro del templo. No eran en unos lugares aislados, nada más y nada menos en aquel lugar donde fue consagrado al Señor. Allí en este lugar santo tienen estas prácticas abominables a los ojos del Señor. Tenía el Señor argumentos, motivos y razones para desarraigar a la totalidad su pueblo. Indudablemente sí. Más adelante vamos a ir viendo con mayor detalle todo lo que ellos hacían en oculto, pues Jehová se lo muestra al profeta Ezequiel, todo lo que hacían sus sacerdotes escondidamente en la cámara, en sus cámaras secretas, según ellos nadie los veía. Pero ¿de dónde nos vamos a ocultar de los ojos de Jehová? Contra todas estas impiedades y abominaciones se enfrentó Josías para así limpiar de una manera especial el templo de Jehová. Tenían la astrología como práctica y a pesar de esto, todas estas cosas no se conformaban porque llegaban a tener también sacrificios rituales de niños. Esto era una parte de las maldades que se habían propagado por todo Judá a consecuencia del terrible gobierno que desarrolló Manasés durante 50 años y también lo reforzó su hijo Amón 2 años de mandato que tuvo. No le tocó fácil a Josías, sin embargo, él se dispuso a acabar con todo esto. Tenían las adoraciones, tenían los ritos de Baal, tenían los ritos de Acera, de Tofet, que era un lugar donde se sacrificaban a los niños en el culto de Moloc. Tenían cultos astrológicos y bueno, a causa de toda esta maldad, el monte de los olivos se había convertido en el monte de la destrucción. ¿Por qué? Porque allí realizaban prácticas idólatras que allí celebraban. Tenían los cultos a Astoret y a Milcol, hacían atrocidades, adoraban al dios Quemos. Entonces, ¿qué hizo Josías? Josías profanó los lugares altos, todos estos lugares, todo Judá estaba minado de estas abominaciones. ¿Y qué hizo Josías? Profanó estos lugares. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues los cubrió con huesos de hombres. Esta práctica que él realizó era considerado como algo impuro. De esta manera, él estaba asegurando que ninguna otra persona se allegara a estos lugares para ofrecer a sus dioses ningún sacrificio, ninguna ofrenda. Y así los convirtió estos sitios en lugares vedados, prohibidos para cualquier culto. Entonces, esto fue una reforma tremenda. Esto fue algo demoledor, atacar el mal de raíz. Pero como les dije al principio, ya esto era un cáncer, había hecho metástasis. Ya esto estaba
Judá estaba en cuenta regresiva. Ya tenía puesta el hacha sobre la raíz para ser cortada. Y entonces este rey hace regresar a los sacerdotes levíticos que ministraban en los lugares altos. Él los hace retornar, porque miren a dónde estaba la degradación de esta tribu que había sido seleccionada, escogida por Jehová para su uso santo, pero solamente les permitió comer de los panes sin levadura que le correspondían a los sacerdotes y no servir en el altar. Solamente los tomó de donde ellos estaban, pero no les permitió entrar nuevamente en el tabernáculo. Entonces hizo grandes reformas. También en este capítulo nos detalla cómo Josías profanó el altar de Jeroboam y lo demolió. También destruyó los templos donde adoraban los dioses y mató a los sacerdotes paganos. De esta manera Josías no solamente erradicó las cosas malas, sino también instituyó las cosas buenas. ¿Por qué? Porque a este rey se le recuerda por esa Pascua que fueron celebradas de una manera singular. No hubo otro rey de Judá en Israel ni en Israel que había hecho esto. ¿Qué hizo él? Bueno, mandó a celebrar la Pascua conforme el Señor lo había detallado en su libro. Y nos dice el escritor que no hubo una Pascua tal. Aquí solamente la menciona en estos 3 versículos, pero en Crónicas se va a dar mayor detalle de las cosas que hizo para celebrar, para instar a un avivamiento. No solamente quitó lo malo, sino que llenó de las actividades espirituales que el pueblo debía realizar como herencia de Jehová. Entonces, este trabajo que hizo este rey fue fundamental. Fue un avivamiento en el que muchas personas pudieron escapar del castigo divino, en que muchos pudieron entender que en el camino por donde iban a perecer. Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios que este rey muere triste y lamentablemente durante una batalla en Megido a manos de Faraón Necao. Y aunque aquí no se detalla mucho, pero en Crónicas sí vamos a leer que Faraón le había dicho: no salgas, no te metas, tú no tienes nada que ver acá, porque Faraón estaba luchando en contra del rey de Asiria y él se mete a defender al rey de Asiria y no entendemos por qué esa actuación. Sin embargo, el escritor de Crónicas sí nos hace referencia que era Jehová quien por boca de Faraón le había dicho como que mantente en tu lado, no te vayas a meter para acá, esto no te compete a ti. Pero se impuso un poquito más la soberbia humana, quizás el hacerme sentir importante, y él va a la batalla y lamentablemente pierde la vida, pudiendo haber dado un poquito más, ¿verdad? Si hubiese escuchado la voz del faraón, que no era otra que Dios. Me llamó la atención mucho porque eso lo revela en Crónicas, que era Dios que le había usado a Faraón para mantenerlo a él a distancia. Pero no hizo caso y bueno, los resultados fueron irreversibles. Muere y es enterrado entonces en el sepulcro en Jerusalén, en donde estaban los reyes, y entra al gobierno Joacás, su hijo, y este rey comenzó a reinar y solamente pudo gobernar durante 3 meses, un equivalente a 90 días, y él hizo lo malo a los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que habían hecho los reyes impíos. ¿Y qué hizo Faraón? Bueno, Faraón Necao, quien había matado a su padre, a Josías, lo metió preso para que él no reinase más en Jerusalén y le impuso una multa muy grande al pueblo de Judá de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces, Faraón, fíjense el poder que presentaba este rey Faraón cuando lo mete preso, y él coloca entonces a su hermano Eliacim, el hijo de Josías, lo coloca entonces para que gobernase y tomase el lugar de Joacás, su hermano. Joacás lo llevan a Egipto.
Faraón y allí muere, nos detalla la palabra de Dios. Qué final es tan trágico y cuánto se pudo haber evitado todo esto, ¿verdad? Tan sencillo como haber puesto en práctica todas las instrucciones que aparecen en el manual, en la palabra de Dios, y todo esto se hubiese evitado. Entonces Joacim le pagaba a Faraón la plata y el oro que él mandaba a cobrarle a los dueños de las tierras. Y tenías ya 25 años Joacim cuando comenzó a reinar, y el nombre de su madre nos dice que era Zebuda, era hija de Pedaías en Ruma. Y como todos los demás reyes, hizo lo malo a los ojos de Jehová como los demás. Y las consecuencias las vamos a ver entonces a continuación en el siguiente capítulo. ¿Qué consecuencias trágicas trajo estos reyes que persistieron en hacer lo malo a los ojos de Jehová? A pesar de que el Señor les envió profetas, les envió mensajes para que pudieran obedecer. Y esto está totalmente relacionado con el libro de Jeremías, porque recordemos que Jeremías estaba vigente en estos años. Y esto que nos relata Reyes tiene tanto que ver con las historias narradas por el profeta Jeremías en el libro de Jeremías. Por eso también se cree que Jeremías haya sido el que escribió parte del libro de Reyes. ¿Y por qué decimos esto? Porque Jehová en su misericordia no quería que Israel pereciera. Y por eso el profeta Jeremías hablaba con los reyes, los hijos de Josías, y los instaba a que se rindieran a que se rindieran al rey Nabucodonosor, porque si ellos hacían eso, ellos no destruirían la ciudad ni iban a quemar el templo. Pero la terquedad, la maldad de estos reyes fue tan grande que no les pareció tener a Dios en su noticia. Y los resultados fueron catastróficos. Así que bueno, seguimos avanzando al capítulo 24 de Segunda de Reyes. A ver qué sucede, qué final tan triste el de la nación. Escuchemos. Segunda de Reyes capítulo 24. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años. Volvióse luego y se rebeló contra él. Jehová empero envió contra él tropas de caldeos, y tropas de siros, y tropas de moabitas, y tropas de admonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues hinchó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Lo demás de los hechos de Joacim y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, y a todos los valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros,
que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo transportó a Joaquín a Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los oficiales y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y mudóle el nombre en el de Sedecías. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Bueno, tenemos la terrible situación del pueblo. Estamos ya viendo que los últimos 4 reyes que gobernaron en Judá fueron terribles, catastróficos, y ya el Señor no toleró más la continua desobediencia y maldad de estos monarcas. Como les habíamos dicho, pues Josías había sido el último rey que había servido a Dios en integridad de corazón y se esforzó por tener un avivamiento, por quitar lo que estorbaba la comunión con Dios y por llenarse de la presencia de Dios a través de la obediencia a su palabra. Y estos reyes entonces comienzan a gobernar a los hijos de Josías y damos en consideración lo malo, fueron propicios a hacer lo malo. Entonces, en este capítulo nos habla que durante el reinado de Joacim, el control de Palestina estaba entonces en una alianza de los asirios y de los egipcios contra Babilonia. Jeremías, el profeta, habla de estas batallas decisivas en Carquemis, fechadas en el año 605 y 604, donde el faraón Necao fue derrotado por Nabucodonosor de Babilonia, lo que se conocen también como los caldeos, y en otros lugares se conoce como los babilónicos. Es decir, cuando se hace referencia a los caldeos, se están hablando también de los babilónicos. Estaban entonces estos reyes en sumo apogeo, en quién sería el más poderoso, y se adueñó a la cabeza, se montó en los demás, entre las demás naciones que tenían bastante poderío, Nabucodonosor. El Señor le otorgó esta autoridad a tal punto que que Jehová lo representó como la cabeza de oro. Todos los gobiernos, todo esto se lo había dado el Señor entonces para que él se enseñoreara. Nos dice entonces que Joaquín, el hijo de Joacim, se convierte en el 19º monarca de Judá, y él solamente había reinado 3 meses cuando Nabucodonosor y los babilonios sitiaron a Jerusalén y pues capturaron a Joaquín y a toda su familia real, su mamá, sus esposas, a todo, de tal manera que Nabucodonosor quedó libre para saquear el templo y el palacio real. Se llevó cautivo a tantos habitantes de Jerusalén. El profeta Ezequiel estaba probablemente entre aquellos cautivos que fueron llevados a Babilonia, pues este acontecimiento está fechado entre el 597 y esto representó nada más y nada menos que el principio del fin de la tierra de Judá. El reino del norte fue llevado por los asirios en el año 522. 136 años más adelante cae entonces Judá en manos de Nabucodonosor. Y esto se fecha en el año 586 a.C. Cae entonces Jerusalén, es destruida totalmente. Los muros de Jerusalén, el templo del cual se habían gloriado por muchos siglos, Jerusalén es reducido a la nada.
los grandes, los ricos, las gentes de poder, es llevada por Nabucodonosor a la tierra de Babilonia por un periodo de 70 años que el Señor les habló por boca del profeta Jeremías. ¿Qué sucedió? Que todo esto se pudo haber evitado porque cuando empecemos a leer el profeta Jeremías, Jehová les decía, ríndanse a Nabucodonosor, ríndanse, no hagan nada. Y yo no voy a dejar que destruyan el templo y los muros. Pero hubo siempre la desobediencia en sus corazones a tal punto que desarraigó toda esta gente de poder de Jerusalén. ¿Y a quienes dejó, a quienes permitió Nabucodonosor que quedaran allí en las ruinas? Porque fueron ruinas los que se halló en Jerusalén. A los pobres. A los pobres fueron los que dejó Nabuzaradán, el general del ejército de Nabucodonosor, a tal punto que en todo esto que sucedió, todo esto se narra también en el libro de Jeremías, él se encuentra al profeta y Nabucodonosor le da órdenes a Nabuzaradán, decirle, mira, trátame con amabilidad a Jeremías. Y él lo aborda y le dice, ¿que quieres venirte con nosotros a Babilonia o te quieres quedar acá? No, yo me voy a quedar acá. Y efectivamente Jeremías experimentó todo esto. Y por eso se le conoce como el profeta llorón, porque fue tanto su sufrimiento al ver un pueblo sumergido en la idolatría, en la desobediencia, en la maldad, y renuentes a escuchar la voz de Jehová. Prefirieron estar metidos en el pecado, en la maldad, antes de ceder la dirección del Señor, que el Señor los dirigiera. Y fue triste la condición de este profeta, porque él fue testigo presencial de toda la justicia de Dios. Pero también recibió el consuelo de Dios, que ese castigo solamente sería por 70 años. Entonces, el rey de Babilonia, pone a Joaquín, que era Matatías, el tío, y le cambia el nombre por Sedequías. Sedequías entonces pasa a ser el último rey del sur, sería el rey número 20 de toda la monarquía. Recordemos que hubo 20 reyes, 19, porque una fue mujer, que fue la malvada Atalía. Y de esos 20, solamente 8 fueron guiados o se dejaron guiar por Dios. El resto llevó a completa destrucción e idolatría al pueblo de Dios. ¿Y qué nos relata entonces el Señor? Que vino la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá y los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y esta rebelación de Sedequías le va a costar muy caro, triste y lamentablemente. Y aquí nos hace mención la palabra de Dios que así el Señor se pronunció, así como Él había castigado al reino de Israel, también había llegado entonces el tiempo de corregir, de castigar al pueblo en el sur. Entonces, estas cosas que uno va leyendo, uno no las debe decir, oye, pero esto, hermanos, esto nos da a nosotros la evidencia clara que el Señor lo que escribió lo va a cumplir. Todo tiene cumplimiento. El Señor prometió muchas bendiciones a su pueblo y su pueblo las recibió. Cuando ellos estuvieron en armonía con su Hacedor, el Señor los llenó de tantas bendiciones. Pero cuando ellos dieron la espalda a su Señor, el Señor envió. Miren, usted analiza cada una de las maldiciones que fueron pronunciadas en Deuteronomio 28 hacia el pueblo cuando caerían en desobediencia, y no hubo una que no se cumpliera. Todo tuvo cumplimiento. Entonces esto a nosotros nos debe de llenar de respeto a nuestro Dios, porque el Señor, nosotros tenemos una publicidad, y es cierto, el Señor es amor. No es que tiene amor, el Señor, su naturaleza es amor, y de eso no cabe duda. Pero también tenemos la otra parte, es fuego consumidor. Entonces nosotros debemos entender que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Lo dice la palabra de Dios.
Entonces el pueblo se había descarriado de una manera tremenda y no fue por falta de conocimiento y no fue por falta de la voz de Jehová, porque Jehová siempre les instó por boca de sus profetas que se volvieran de su mal camino y no escucharon. Antes hicieron su hombro renitente, echaron tras sus espaldas la ley de Jehová e hicieron conforme a todos los pueblos que ellos habían echado, que el Señor nunca les había pasado por la mente que su pueblo llegara a caer a ese punto de maldad. Imagínense, lleguemos al análisis. En el templo de Jehová, prácticas sodomitas, prostitución. Ustedes saben eso, en el lugar donde allí descendió la presencia del Señor. Dice que la nube hinchó ese lugar, que los sacerdotes no pudieron entrar a ministrar cuando se inauguró el templo, lugar donde estuvo la presencia del Señor, lugar donde estaba el arca del pacto. Allí entraron a profanar de una manera terrible que la ira del Señor se llevó a su totalidad y allí están las consecuencias. Y con todo y eso fueron raídos de allí, pero por un espacio de 70 años, hasta que la ira del Señor se aplacó. Entonces esto nos debe a nosotros hacer meditar y pensar que todo lo que está escrito en la palabra de Dios en el fin de los tiempos, todo lo que Jesucristo pronunció en el sermón profético tiene cumplimiento, así como Israel saboreó de las bendiciones y también probó de las maldiciones por su castigo, por su maldad. También lo que el Señor ha pronunciado por boca de Jesucristo su Hijo en el final de los tiempos tiene cumplimiento. Pero cuando nosotros estamos arraigados en el Señor, ¿qué nos dice el Señor? Debemos levantar nuestra cabeza en señal de redención, porque la redención está cerca, pero todo también tiene cumplimiento. Entonces, esto nosotros tenemos la evidencia histórica que sucedió, porque la Biblia nos lo relata y también la historia. Entonces, esto nos debe afirmar más en ser fieles y leales al Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Así que emprendamos siempre esa decisión, Señor, así como lo mantuvo claro aquel gran varón de Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. No me importa lo que los demás piensen, lo que los demás digan, pero yo estoy claro que Dios honra a los que le honran. Y con eso debemos emprender y mantenernos firmes. Seguimos entonces avanzando hasta el último capítulo para ya hoy cerrar con el libro de Segunda de Reyes. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 25. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y cercóla, y levantaron contra ella ingenios alrededor, y estuvo la ciudad cercada hasta el 11º año del rey Sedecías. A los 9 del mes prevaleció el hambre en la ciudad, que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue camino de la campiña. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y tomólo en las llanuras de Jericó, habiéndose esparcido de él todo su ejército. Tomado pues el rey, trajéronle al rey de Babilonia a Ribla, y profirieron contra él sentencia, y degollaron a los hijos de Sedecías en presencia suya, y a Sedecías sacaron los ojos, y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. En el mes 5, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros de Jerusalén alrededor. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del vulgo, transportólo Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, para que labrasen las viñas y las tierras.
Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el metal de ello a Babilonia. Lleváronse también los calderos, y las paletas, y las tenazas, y los cucharones, y todos los vasos de metal con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro, y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de los de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No había peso de todos estos vasos. La altura de la una columna era 18 codos y tenía encima un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había un enredado y granadas alrededor, todo de bronce, y semejante obra había en la otra columna con el enredado. Tomó entonces el capitán de los de la guardia a Saraías, primer sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y 3 guardas en la vajilla, y de la ciudad tomó un eunuco, el cual era maestre de campo, y 5 varones de los continuos del rey, que se hallaron en la ciudad, y al principal escriba del ejército, que hacía la reseña de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra, que se hallaron en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, y llevólos a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue transportado Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, viniéronse a él en Mizpa, es a saber, Ismael, hijo de Natanías, y Joanán, hijo de Carea, y Saraía, hijo de Tanumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de Maacati, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y díjoles: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes 7 vino Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, fuéronse a Egipto por temor de los caldeos. Y aconteció a los 37 años de la transportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 del mes, que Evil-Merodarach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la casa de la cárcel. Y hablóle bien, y puso su asiento sobre el asiento de los reyes que con él estaban en Babilonia, y mudóle los vestidos de su prisión, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y fuele diariamente dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida. Bueno, llegamos entonces ya al último capítulo del segundo libro de Reyes, y tristemente, ¿verdad?, la historia de un pueblo que lamentablemente no quiso escuchar la voz del Señor. Toda esta historia pudo haber sido maravillosa. Qué lindo, ¿verdad?, si el pueblo siempre hubiese mantenido en alto esa fe y esa obediencia al Dios eterno. Aquí nos revela la palabra de Dios en el capítulo 25, pues que después de 3 años de estar sometidos a los babilonios, Sedequías se rebeló inútilmente al rey Nabucodonosor, y esto no causó otra cosa sino que aceleró la invasión de Nabucodonosor a la tierra de Jerusalén. ¿Qué sucede entonces? Que en el año 586 a.C. cae Jerusalén y todo el reino meridional de Judá fue llevado a Babilonia, lo que se conoce como el primer exilio. Ellos son sacados de su tierra y son llevados a Babilonia. Este pueblo le toca sufrir estos años de corrección.
porque más adelante nos vamos a dar cuenta que el Señor en estos 70 años educó al pueblo. Fueron 70 años que estuvieron ellos allí, en estas tierras, y que después de pasado estos años, el Señor, así como prometió castigo, pues también prometió restauración. Así de fiel es la palabra del Señor. Sucede que este hombre, Nabucodonosor, toma entonces el poder sobre Jerusalén y despoja de todas las riquezas. No hubo nada que no se llevara. Dice que no, la palabra de Dios nos revela que no hubo cifra de todo el bronce que se llevaron de Jerusalén, todas las basas de oro, de bronce, todo eso que había hecho como una obra primorosa que se habían dejado como para resaltar las grandezas y las bendiciones de Dios hacia su pueblo. Los vasos, las cucharas, todo utensilio fue llevado a Babilonia. Se despojaron todo esto, triste y lamentablemente. Judá entonces llega a su final. 20 reyes, 12 de los cuales fueron abominables a los ojos de Jehová. Solamente 8 instaron a la santidad y a la justicia delante de Dios. Qué triste situación. Los babilonios quemaron Jerusalén, la saquearon, destruyeron el templo, dejaron hecho nada. Y los líderes de Judá todos fueron ejecutados. La gente más pobre fue la que permaneció en la tierra de Judá, y Nabucodonosor entonces designa a un hombre llamado Gedalías como gobernador de esta gente que estaba allá. Dejó lo que podemos decir a la gente más humilde. Y resulta que este hombre, Gedalías, fue muy eficiente, fue muy diligente en cuidar a su gente. Durante 2 meses estuvo al cuidado, pero un hombre malvado llamado Ismael se acerca y le hace una emboscada y lo mata. Y todo esto se relata en el libro del profeta Jeremías, capítulo 41. También nos dice, todo esto que estamos acá leyendo se va a relacionar muchísimo con el libro del profeta Jeremías, porque volvemos a recordar, Jeremías vio esto, todos estos acontecimientos los vivió el profeta Jeremías. Todo esto y estos detalles apenas que nos nombra de Gedalías, que nos nombra de que después que Gedalías es muerto por mano de Ismael y él mató una cantidad de personas, todo esto nos los detalla más el profeta Jeremías. E incluso esta gente que se halla sola y desamparada porque ven sus esperanzas de seguir viviendo en Jerusalén acabadas, ellos le piden al profeta Jeremías que ore a Jehová y le pida la dirección a ver qué ellos iban a hacer. Y el profeta Jeremías efectivamente lo hace así, y por el espacio de 10 días estuvo conversando con el Señor hasta que el Señor le da respuesta y le dice: mira, dile a esta gente que se queden acá en Jerusalén, que no bajen que no desciendan a Egipto, que yo los voy a cuidar y que yo voy a quedarme al tanto de ellos. Y esta gente no obedeció, al contrario, agarraron a Jeremías y se lo llevaron a Egipto, donde se cree que muere el profeta Jeremías, porque esta gente que quedó aquí pobre, que habían visto todo el castigo de la mano del Señor, no quisieron escuchar a Jehová por boca del profeta. Todo esto lo narra también, esto lo narra el profeta Jeremías. Entonces, para darle un poquitito más de lo que narra en este capítulo. Pero todo no está malo, porque en el año 562 es nombrado Evil-Merodach, reemplazando a Nabucodonosor como rey de Babilonia. Y esto pues varió bastante la política de los reyes de Judá y le dio libertad al rey Joaquín en el año 560. ¿Qué sucede? Que este libro concluye con una nota positiva de esperanza, pues la misericordia de Dios se permitiría allí eventualmente en la tierra de los judíos, porque este rey se le quita la ropa de preso, ¿verdad?, de cautivo, y se sienta a la mesa del rey y es restituido. Claro, este rey, recordemos que él es llevado a Babilonia, pero sus hijos son muertos a cuchillo, y fue lo último que vieron sus ojos,
porque una vez que esto sucede, le sacan los ojos, lo dejan ciego. Entonces, uno dice, pero qué terrible situación. Fue parte de la mala actuación de ellos, porque el Señor demostró en varias oportunidades que cuando su pueblo se sujeta a su voluntad, el Señor nunca le faltará, siempre los defenderá de los malos. Pero cuando tus maldades te llevan a esta situación, entonces allí el Señor no tiene compromiso con nosotros. Dios nos permita a valorar cada uno de estos fragmentos de la palabra de Dios que nos revelan grandes verdades a nuestras vidas. Vamos entonces a tener la oración de despedida para saludar a nuestros queridos y fieles oyentes. Soberano Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos. Padre bueno, gracias, porque tus misericordias son cada mañana. Bendice y guarda a tu iglesia, Señor, fortalece a tu pueblo, danos siempre una mente clara, Señor, que estemos siempre adheridos a tu voluntad, Señor, teniendo nuestros ojos puestos en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, tu Hijo amado. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Ayúdanos cada día a rectificar, a mejorar, a ser diferentes, Señor, a parecernos a ti, a soltar, Señor, de nuestras vidas los harapos que destruyen nuestra comunión contigo y usar esas vestiduras blancas y resplandecientes que tú quieres que tus hijos usemos. Bendice a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, en tus manos están. Oh Dios, tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y confiemos en tu palabra, Señor, que nos revela que tú serías nuestro sanador, Señor. Y como lo dice el apóstol, ¿a quién iremos, Padre, si solamente en ti hay palabras de vida? Y nosotros hemos entendido que tú eres nuestro amado Salvador. Ayúdanos, Señor, consuela nuestras vidas, visítanos, oh Dios, necesitamos cada día más de ti. Quédate en medio nuestro, todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.